Muy bien, pues hoy lo que vamos a hacer es continuar con el tema de estabilidad termodinámica. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es encontrar cuáles son las consecuencias físicas que tienen esta condición de estabilidad termodinámica. Entonces, a modo de recordatorio, recordarán que si estamos en la representación de la entropía, entonces si la energía es constante, entonces la entropía va a ser un máximo y pues la condición es que ds sea cero. Exploramos también el video pasado lo que pasa en la representación de la energía. En esta representación, cuando la entropía es constante, cuando estamos en procesos isoentrópicos, entonces la energía tiene que ser un mínimo, y esto lo que quiere decir es que du es cero. El Kallen explica esto muy bien. Estas dos representaciones podríamos pensar el equivalente de que es un problema en el cual maximizamos el área de una superficie a perímetro constante, o minimizamos el perímetro a área constante, ¿no? Y la figura es la misma, ¿no? Es un círculo. Esta manera de pensar en estas dos representaciones es muy útil porque es equivalente. En un caso tenemos que la energía es un mínimo cuando la entropía es constante, y en el otro que la entropía es un máximo cuando la energía es constante. Pero podemos ir un paso más allá, que es de hecho lo que tuvieron que hacer de tarea. Y esto fue encontrar las condiciones de estabilidad que habíamos encontrado que para la entropía lo que pedimos es que la segunda derivada de cada una, de la entropía con respecto a cada una de sus variables sea menor o igual que cero. Esto lo que quiere decir es que sea cóncavo, ¿no? Estamos pidiendo que la entropía sea una función cóncava de sus variables. Y de manera equivalente, entonces, para la energía habíamos encontrado que la energía tiene que ser una función convexa de sus dos variables extensivas, que son la entropía y el volumen, que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que sea un mínimo y que sea un máximo. Entonces ustedes lo que hicieron fue encontrar cuáles eran estas condiciones de estabilidad para los potenciales termodinámicos, en los cuales ya no son funciones necesariamente de sus variables extensivas, sino, extensivas, sino de alguna de sus variables o de ambas variables intensivas. Entonces, por ejemplo, en el potencial de Helmholtz, que es función de la temperatura, el volumen y el número de partículas, la condición de equilibrio es que dF tiene que ser igual que cero, es un mínimo cuando la temperatura es constante, y las condiciones para que este equilibrio sea estable es que la segunda parcial de F con respecto a la temperatura sea menor o igual que cero, y que la segunda derivada, la segunda parcial de F con respecto al volumen sea mayor o igual que cero. Lo que tendrían que haber encontrado también para la entalpía es que, bueno, DH es cero. Este es el principio que seguramente encontraron cuando construyeron los potenciales, y de hecho es la utilidad de escribir los potenciales de esta manera, es precisamente que cuando alguna de sus variables intensivas es constante, se minimizan. Y entonces esta condición de que dH, dF y dG para el potencial de Gibbs sean cero es muy útil para resolver distintos problemas, dependiendo si experimentalmente lo que uno está controlando es la temperatura y o la presión. Entonces, en el caso de la entalpía, se minimiza a presión constante, y la condición de equilibrio es que la segunda parcial de la entalpía como función de la entropía sea mayor o igual que cero, y que la segunda parcial de la entalpía con respecto a la presión sea menor o igual que cero. Para Gibbs,
aquí es a TP, a temperatura y presión constantes, y la condición es que la segunda parcial de G con respecto a la temperatura sea menor o igual que cero, y que la segunda parcial de G con respecto a la presión también sea menor o igual que cero. Entonces, la condición general para todas las representaciones de la energía es que la segunda parcial de los potenciales como función de, con respecto a sus variables intensivas sea menor o igual que cero, y que sea mayor o igual que cero la segunda derivada con respecto a las variables extensivas. ¿Sí? Entonces eso lo hace muy fácil de recordar cuáles tienen que ser las condiciones de estabilidad. Muy bien, entonces vamos a seguir y vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuáles son las cantidades a las que me refiero, cuáles son estas cantidades físicas sobre las cuales estas restricciones que nos impone la estabilidad termodinámica van a tener en ellas. Entonces, bueno, primero que nada más de nomenclatura, recuerden que si uno está observando esta figura desde acá, a esto es a lo que llamamos convexo. Y si uno lo está viendo por acá, bueno, si por acá a esta figura, esto es a lo que llamamos cóncavo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ok. Entonces, las cantidades que nos va a interesar determinar si son positivas o negativas van a ser la capacidad calorífica por mol a volumen constante, que es 1 entre n por la parcial de la energía con respecto a la entropía a volumen y número de partículas constante. Entonces esta era la capacidad calorífica a volumen constante por mol. De manera análoga, Cp es dQ dt entre el número de moles por T entre N por la parcial de S con respecto a T a presión constante. Y esta es la misma, ¿no? Capacidad calorífica a presión constante. Luego tenemos la compresibilidad isotérmica, que la definimos como 1 entre el volumen por el cambio del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Eso se refiere a esta T, ¿no? Y esta es la compresibilidad isotérmica. También vamos a tener la compresibilidad isoentrópica, que es menos 1 entre el volumen por la parcial del volumen con respecto a la presión a entropía constante.
Y finalmente, el coeficiente de expansión térmico. Todas estas son definiciones. Es suma entre el volumen por el cambio del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Muy bien, entonces estas definiciones de estas cantidades debieron haberlas visto más o menos al principio del curso. Ahora que vieron hace poco relaciones de Maxwell, debieron haber encontrado una relación, un par de relaciones entre ellas que vamos a escribir a continuación. Entonces voy a borrar este lado. Vamos para ahorrar espacio. Ok, entonces las relaciones que debieron haber visto eran que Cp es igual a Cv más la temperatura por el volumen por alfa cuadrado entre n por K subíndice T. Es muy importante no confundir esta que es una capa subíndice T con la K de Boltzmann, ¿no? Hay que tener nada más cuidado con eso. Ok, entonces esa es una relación. La otra relación es precisamente entre las compresibilidades y es muy similar a la que encontramos con los calores, con las capacidades caloríficas, que es que Kt es igual a Ks más Tb por alfa cuadrado entre el número de moles por Cp. Sí, estas debieron haberlas encontrado a través de las relaciones de Maxwell. Muy bien. Y de estas dos relaciones sigue que el cociente entre las compresibilidades es igual al cociente de las capacidades caloríficas. Y esta relación sigue naturalmente de estas dos, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden que ya habíamos, cuando habíamos analizado las condiciones de estabilidad del equilibrio para la energía, ya habíamos encontrado que Cb tenía que ser positivo. Y vamos a volverlo a hacer. Entonces, déjenme escribir estas dos ecuaciones por acá para tenerlas a la mano. En particular vamos a usar la primera.
Muy bien, entonces lo que habíamos hecho era escribir la condición de estabilidad de la entropía con respecto a la energía, que es que fuera una función cóncava, como acabamos de decir. Entonces, por lo tanto, que esto fuera menor o igual a 0. Entonces, lo que hacíamos era escribir esta segunda parcial, o separarla como la parcial con respecto a la energía, ¿no? Y esto es claramente es a volumen constante, ¿no? De la parcial de la entropía con respecto a la energía a volumen constante. Pero entonces lo que hacíamos era reconocer que esta parcial de acá no es otra cosa que 1 entre t, por definición, ¿no? La parcial de la entropía con respecto a la energía es 1 entre la temperatura. Entonces, si ahora tomábamos esta derivada, pues esto es 1 entre t cuadrada menos 1 entre t cuadrada por la parcial de t con respecto a u a b constante, que es exactamente el inverso de cb, como lo habíamos definido acá, multiplicado por un factor de n, ¿no? De modo que esto lo podemos escribir como menos 1 entre n t cuadrada, dejen ser más cuidadoso con mi caligrafía, nt cuadrada por cb, y esto es menor o igual que 0. Lo que implica que cb tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces ya habíamos mostrado que cb es mayor o igual que 0. Muy bien, entonces vean que todo lo que estamos haciendo es aprovechar que en efecto estas cantidades que escribimos de este lado, todas relacionan por lo menos una variable intensiva. En este caso fue la temperatura. Entonces, utilizando este criterio ya sabemos que cb tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien, entonces directamente vean de esta relación que teníamos, que Cp es igual a Cb más Tb alfa cuadrada entre Kt, que dado que la temperatura y el volumen y n son positivas, y acá alfa va al cuadrado, lo único que necesitamos para saber si Cp es positivo o negativo es el signo de la compresibilidad isotérmica. Entonces tenemos que encontrar una relación equivalente sobre o más bien encontrando una relación equivalente, una condición equivalente de la compresibilidad isotérmica, vamos a poder decir algo también sobre Cp. Perdón, aquí no había visto que también está este reflejo de la lámpara, pero sí, ahí nada más, por favor recuerden que dice que Cb es mayor o igual que 0. Ok, entonces de hecho, para acordarme en un futuro, déjenme mejor
marcar el área sobre el que no puedo escribir porque hay un reflejo. Ok, entonces ya eso me ayudará a mí a acordarme que ahí no puedo escribir. Entonces, sí, teníamos que CB es mayor o igual que 0. Ok. Ok, ahora vamos a usar una de las condiciones de estabilidad, pero sobre la energía de Helmholtz. Entonces teníamos que la segunda parcial de F con respecto al volumen a temperatura constante era igual a, bueno, que es igual a menos la parcial de P con respecto a B a temperatura constante, y que esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Esta era la condición de estabilidad. Ahora, ¿cómo nos acordamos que la primera parcial de F con respecto a B es P? Pues va el recordatorio. Aunque nada más, antes de hacer eso, para no perder el hilo, vean que acá ya directamente tenemos la parcial o 1 entre la parcial de P con respecto, perdón acá, de P con respecto a B, a temperatura constante, ¿no? Entonces, esto es igual a 1 entre el volumen por KT. Esto tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto, la compresibilidad isotérmica tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, de una vez, vamos a ponerlo acá. Y pues lo que habíamos dicho también sobre estos términos, ¿no? Como ya sabemos que KT, bueno, que la compresibilidad isotérmica es mayor o igual que 0 y todos los demás elementos de acá son positivos, y sabemos que CB es positiva, entonces CP también es mayor o igual que 0. Y vamos a borrar acá CB. Y no solo eso, sino CP es mayor que CB, que es mayor o igual que 0. Entonces, regresemos a lo que dije hace un momento, que queremos hacer nada más el recordatorio de que la parcial de F con respecto a B es igual a P. Entonces, para eso recordamos que la definición de F, que es función de T, B y N, cuando hacemos la transformada de Legendre, tenemos que es U menos TS. Entonces, ahora sí, si tomamos una diferencial de F, esto es una diferencial de U menos TS, y esto es igual a una diferencial de U menos T por una diferencial de S menos S por una diferencial de T. Y dado que U es función de S, B y N, entonces de U es, bueno, lo voy a escribir ya directamente acá. Entonces, df es T
ds menos p dB más mu dn menos t ds menos s dt. Entonces, df en dB, que es lo que nos interesa, la primera parcial, pues el único término que va a depender, ¿no? Estos se cancelaban, es este de acá y es menos P. ¿Sí? Y entonces de acá es donde salió que la primer parcial de F con respecto a B era igual a menos P. ¿Sí? Ok, entonces lo que vamos a escribir acá también es no solo que KT tiene que ser mayor o igual a 0, sino directamente la condición sobre cómo tiene que verse una isoterma. Y una isoterma, creo que ya lo vieron con Gerardo cuando vieron la ecuación de Van der Waals. Uno puede fijar la temperatura y obtener cómo es la presión como función del volumen para distintas temperaturas, ¿no? Y entonces lo que nos va a decir esta restricción, vean, es que la parcial de P con respecto a B tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, ahora que dibujemos las isotermas, vamos a ver que hay una parte de la ecuación de Van der Waals que simplemente es inestable por esta condición. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la interpretación física de que CB sea mayor que 0, mayor o igual que 0, CP sea mayor o igual que 0, y también de las compresibilidades, ¿no? Que por cierto, dado estos cocientes, si CP es mayor que CB, esto implica que KT es mayor que KS, ¿no? Entonces, la compresibilidad isotérmica es mayor o igual que la compresibilidad isoentrópica, que es mayor o igual que 0. Ok, entonces, ¿cuál es la interpretación física de cada una de estas cantidades, ¿no? ¿Por qué son importantes? Y la interpretación es la siguiente. Añadir calor, ya sea a presión constante o a volumen constante en un sistema, necesariamente aumenta la temperatura. Es decir, no existe ningún sistema al que ustedes puedan calentar y eso baje su temperatura. Ahora, la temperatura va a aumentar más si el volumen es constante que si la presión es constante. Ahorita vamos a reescribiendo estas ecuaciones, vamos a ver por qué tiene que ser así. Sobre las compresibilidades, lo que nos dicen que ambas tengan que ser mayores que 0 es que comprimir o reducir el volumen necesariamente aumenta la presión.
aunque el aumento de la presión va a ser menor cuando esto se realiza isotérmicamente comparado con cuando se hace isoentrópicamente. Entonces, déjenme borrar este lado. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta misma ecuación de CP. Si de acá nada más despejamos la diferencial de la temperatura, este es igual al cambio o al calor que estamos metiendo en el cuerpo entre CP por N. Entonces, dado que CP es positivo, si dQ es positivo, entonces delta T tiene que ser positivo, ¿no? Es en realidad lo que estamos viendo. Pero vean que está en el denominador. Por eso, fue lo que dijimos hace un momento, que el aumento a volumen constante, el aumento en la temperatura a volumen constante, es mayor, porque está en el denominador, sería CB, que a presión constante. Y lo mismo podemos hacer para las comprensibilidades, ¿no? Acá vamos a tener que una diferencial de la presión es menos 1 entre volumen por la compresibilidad, por ejemplo, a temperatura constante, por un cambio en el volumen. Si ustedes comprimen, el cambio en el volumen es negativo, se va con este signo menos y la presión aumenta. Entonces, esto es relativamente sencillo, pero es muy importante. Y cuando lleven fenómenos colectivos, no fenómenos colectivos, cuando lleven dinámica de medios deformables, estas condiciones son muy importantes también para determinar las propiedades de cuando quieren deformar en general cualquier cuerpo. Estas condiciones de estabilidad, recuérdenlas siempre, van a imponer restricciones sobre las propiedades de los distintos materiales con los que quieran trabajar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son o cuál es la restricción que imponen estas condiciones, por ejemplo, en la ecuación de Van der Waals, como dijimos hace un momento? Entonces, recordarán que para Van der Waals lo que teníamos era una especie de ecuación de gas ideal modificada, que tenía dos modificaciones importantes. La primera era esta B de acá, esta constante B, que lo que hace es tomar en cuenta que las moléculas no son partículas puntuales, sino que sí tienen un diámetro que va a hacer que uno no pueda comprimir hasta el infinito, ¿no? En principio, un gas ideal no tiene una escala comparable que nos diga en qué momento el volumen que estamos considerando ya es demasiado pequeño y la aproximación de gas ideal ya no es válida, ¿no? Esa siempre es para temperaturas altas y densidades bajas.
La segunda corrección es que las partículas sí se ven entre sí, hay una atracción entre ellas. Y eso lo que este término de acá toma en cuenta, esas atracciones. Acá donde esta B es el volumen entre el número de moles, ¿no? Es el volumen molar. Muy bien. Entonces, piensen un momento. ¿Qué harían ustedes para evaluar si las condiciones de estabilidad se cumplen? En este caso, o para qué dominio de la ecuación de Van der Waals se cumple la estabilidad del sistema. Y bueno, pues una manera de hacerlo sería escribir la entropía de Van der Waals. Y la entropía, que sé que la vieron en clase, es igual a NR por el logaritmo de el volumen molar menos B por la energía molar más A, es la misma constante, entre U a la C más N por una constante. Donde acá está esta otra constante que es C. Muy bien, entonces, de acuerdo con lo que acabamos de ver, querríamos evaluar la segunda parcial de S con respecto a U de esta ecuación. Y si lo hacen, si toman esta segunda derivada con respecto a U, les da lo siguiente. Donde notarán que reescribí estas variables. Esta es sí, una U minúscula. Las regresé a las variables sin la división del número de moles, ¿no? Y queremos que esto sea menor o igual que 0 y pues en efecto esto está al cuadrado y acá solo hay una constante que es positiva, n siempre es positiva, la constante universal de los gases es positiva, entonces con este signo menos esto siempre nos da negativo, ¿no? Está muy bien. Sin embargo, al momento de calcular la segunda parcial de la entropía con respecto al volumen, les da una expresión, no la voy a escribir porque además no las vamos a usar, que es mucho más complejo determinar para cuáles de sus variables va a ser negativa, que es la condición de estabilidad. Los invito a que lo escriban, lo hagan a mano si están aburridos o lo metan a matemática y vean que esta es una expresión que no es trivial ver para qué parte de su dominio va a ser menor o igual que 0. En cambio, y ya les había arruinado la sorpresa desde el principio, en lugar de hacer eso, lo que vamos a hacer es directamente aprovechar que la parcial de S con respecto a B es precisamente P.
Entonces, que vamos a tener esta condición, que la parcial de P con respecto a B tiene que ser menor o igual que 0.